Vamos ya con nuestro primer invitado de la casa, querido, admirado, Alexis Melgar. Buenos días. Buenos días, Alexis. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos Muy días, muy bien. bien, con muchas ganitas de charlar contigo. Que por cierto, Alexis, antes de que se nos olvide, que hemos visto que dentro de muy poquito tienes espectáculo en la Sala Fundición. Sí, los días 1 y 2 de marzo, Vale, a las 12 fantástico. del mediodía para toda la familia. Pues nada, el final del ciclo de Febrero Mágico, que ha estado todo el mes de febrero, y yo soy el que cierra el ciclo ya en marzo, porque el 1 y 2 de marzo, pues, pero bueno, invito a todos los oyentes que si quieren pasar una mañana de magia, en familia, divertida, pasárselo bien, pues que vayan a por la entrada en la web de la página de la fundición y se lo van a pasar en grande. Perfecto, bueno, pues ahí queda dicho. Ahora nosotros vamos a hablar de la imaginación. Sí. A ver, ubícanos. Y me parece, no sé, me parece un tema muy bonito, muy, muy fantástico, ¿no? El hablar de por qué es súper importante la imaginación, por qué es súper importante que inculquemos en los niños o que trabajemos con los niños la capacidad de imaginar, incluso nosotros como adultos, también trabajar la capacidad de imaginación. Hay una cosa que a mí me gusta decir, que cuando la digo la gente se queda así como pillada, porque es como que no se han parado a pensar en ello, y es que todo lo que vemos a nuestro alrededor, que no es naturaleza, o sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo ha sido antes imaginado en la mente de una persona. Es Es verdad. decir, la silla en la que estamos sentados, pues un día hubo una persona que la tuvo que imaginar. El micro que tenéis ahora mismo delante, hubo una persona que imaginó su diseño, pero no solamente imaginó su diseño, sino que hubo un momento en el que una persona imaginó si podría inventar un aparato para que, pues no sé, pues para que la voz sonara mucho más potente, para que la voz se pudiera distribuir a través de las ondas. Hubo una persona que tuvo que imaginar lo que sería una radio. Es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que ha sido inventado, todo lo que ha sido creado, cualquier problema que ha sido resuelto, pues ha sido gracias a la imaginación. Fijaros que es súper importante esto, ¿no? Eh, También contaros una curiosidad, hasta hace poco se pensaba que la imaginación era solo de los humanos y últimamente se ha descubierto que los animales también imaginan, porque hay veces que los animales tienen que resolver algunos problemas y para resolver esos problemas necesitan de imaginación, ¿no? Es decir, hay una frase muy, muy, bueno, muy inspiradora. Albert Einstein, que se le atribuyen muchas frases, decía que para llegar del punto A al punto B hacía falta la lógica, pero para llegar a cualquier sitio hacía falta la imaginación. Es decir, vamos a ver, imaginaros que yo os digo, mira, tenemos que ir, pues no sé, a Córdoba, ¿no? Pues yo sé que me pongo en la carretera que va a Córdoba y voy a llegar. O sea, ya está. Cojo mi coche, cojo un autobús, me voy andando, sé que voy a ir de Sevilla a Córdoba. Pero, entonces eso, ahí no hay imaginación que valga. Yo sé el camino, sé por dónde tengo que ir. Pero en el momento, si yo os dijera, tenemos que ir a Córdoba, pero no podemos ir por la carretera porque hay una obra, inmediatamente tenemos que imaginar las alternativas posibles. Ese pensar una alternativa posible, ese ver otra manera de poder ir, esa solución de ese problema ya es gracias a la imaginación. Entonces, fijaros lo importante que es tener buena imaginación. ¿Y cuánta gente hay a la que le preguntamos? Porque yo en mi espectáculo empiezo mi show preguntando a una persona del público si tiene buena imaginación. Y la mayoría de la gente me contesta que no. O sea, cuando yo, cuando yo le pregunto a la gente, oye, ¿tú cómo tienes tu imaginación? Te dice, yo fatal, yo... Porque confunden imaginación pues con otros conceptos como la creatividad, la fantasía y no tiene nada que ver. Yo Eh, entonces no diferencio mucho la imaginación de la creatividad, Alexis. Yo los confundo mucho, sí. Porque claro, realmente para crear una silla así hay que tener creatividad.
Sí, vamos a ver. Sí, la apreciación es interesante. Digamos que la creatividad es una parte de la imaginación. O sea, Ajá. la imaginación es como mucho más amplio, y la creatividad está más enfocado a la resolución de un problema determinado concreto, ¿no? O de la creación de algo, por eso se llama creatividad. Si tú puedes imaginarte algo, pero no necesariamente estás creando algo, Ujú. ¿vale? Ahora veremos tipos de imaginación y demás. Es como otra cosa que hay gente que confunde, es la imaginación con la fantasía, ¿no? Eh, la fantasía es cuando lo que tú te imaginas es algo que no es real, 100% real, ¿vale? Por ejemplo, Ujú. yo me puedo imaginar un unicornio rosa. Vale, Entonces, cuando yo me imagino un unicornio rosa, estoy fantaseando porque no existe vale. ese mundo real, ¿no? Por ejemplo, cuando no es lo mismo un libro de ciencia ficción que un libro de fantasía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos un libro de ciencia ficción o un escritor escribe un libro de ciencia ficción, está planteando algo que podría ser posible en la ciencia ficción, ¿no? Es decir, podría ser posible. Pero cuando leemos un libro de fantasía, se crea un mundo que no es posible. No sé si se ve ahí. Son como cosas Sí, sí. que Sí, parecen que son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo si yo escribo una novela, pues donde me imagino, no sé, pues que ha habido una hecatombe y el ser humano tiene que sobrevivir creando unas naves especiales, que no sé qué, qué tal, eso es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque podría pasar. Podría pasar que hubiera una hecatombe, que el ser humano tuviera... Vale. Ahora, si yo me imagino o escribo un libro no sé, sobre pues, cualquier libro de los de fantasía que conocemos, ¿no? La historia interminable o cualquier libro de esto que es algo que, bueno, pues es irreal, no puede pasar y es un universo creado en la mente del autor, pero que no puede ser realidad. Entonces eso sería fantasía. Eh, entonces, estamos acotando un poco qué sería la imaginación, pues yo tengo la definición aquí escrita muy sencilla, sería la capacidad de crear imágenes, ideas o conceptos que están presentes en la realidad inmediata. Por eso hemos dicho que no es lo mismo imaginación que fantasía, porque la fantasía, digamos, que serían elementos que no están en la realidad, ¿vale? Vale, vale. A mí me gustaría saber, Alessi, tú con qué soñabas de pequeño, ¿qué te imaginabas? Uh, ¿Eras muy eh, fantasioso? mm, Yo por mí mismo no, pero sí me gustaba mucho, por ejemplo, leer sobre fantasía, sobre ciencia ficción. Me gustaban mucho los programas que había en televisión de ciencia ficción, de fantasía. Por ejemplo, había un programa cuando yo era pequeño que se llamaba precisamente El Planeta Imaginario, que no Ah, sé si os suena. no, a mí no. no. Lo voy a Bueno, eso buscar. era un programa que era una paranoia. O sea, yo creo que hoy en día ese programa sería inviable. Era un programa que lo ponían algunas tardes, no lo ponían todos los días, Planeta después de Imaginario. Barrio Sésamo, recuerdo. Y era un programa que te quedabas hipnotizado, porque era como una chica que vivía, era como una especie de Principito. ¿Conocéis el libro del Principito? Sí, claro. Sí. Pues era una especie de Principito, pero en vez de ser un principito, era una chica bueno, pues que vivía en un planeta imaginario. Y entonces, bueno, pues el programa era una paranoia. Porque, bueno, yo creo que lo que pretendía era precisamente que los niños imaginaran cosas y cosas muy, muy raras, pero a la vez era como muy educativo, porque a lo mejor le dedicaban un programa a Picasso o a Miró, a pintores, y era como una invitación a que los niños pensaran artísticamente, ¿no? Y era un programa que era una paranoia porque es muy difícil explicar de qué iba el programa, pero, pero a mí me gustaba porque yo me quedaba como hipnotizado delante de la televisión y fue un programa que se emitió casi 4 o 5 años y, y era muy curioso, era muy curioso. Desde Y el luego también, 83 al 86 se emitió. sí,
sí, pues tenía yo, ya ves, pues mis 8 o 9 añitos por ahí, 7, 8, 9 años, pues era cuando ponían este programa que era una paranoia, bueno, total. Era un programa que se salía, rompía todas las reglas de lo que entonces era un programa infantil, ¿no? Eh, Quería comentaros, porque hemos hablado, bueno, de lo que es la imaginación, de las diferencias entre imaginación y fantasía, pero ¿para qué sirve en nuestra vida real tener una buena imaginación, ¿no? ¿Para qué sirve? Y luego vamos a ver cómo lo podemos trabajar esto. Fijaros, lo primero, más importante, para resolver problemas. O sea, cuando tenemos un problema, el primer paso para resolver un problema es aplicar la imaginación. Es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente que ha tenido una gran imaginación, por ejemplo, Steve Jobs, cuando crea el iPhone, ¿no? O cuando crea la tablet, o cuando crea... ¿Por qué? Porque Apple, la marca en general. Claro, pero Steve Jobs como visionario, ¿no? Pues Sí, dice, sí. oye, yo quiero que la gente tenga... O Bill Gates en su época que dijo, me imagino que todo el mundo en su casa va a tener un ordenador personal. Y yo recuerdo, hay entrevistas en YouTube y tal, que se reían de él. O sea, se reían de él. El otro día vi una entrevista de Bill Gates que me quedé alucinado. Era una entrevista de cuando Internet estaba empezando, ¿no? Y entonces, Bill Gates estaba contando las cosas que se iban a poder hacer con Internet. Sí. Y el presentador solo le hacía bromas como riéndose de él, como diciendo, bueno, eso que estás diciendo es completamente absurdo. Y se estaba riendo de él. Y entonces Bill Gates era como que se quedaba así, o sea, lo trataban un poco como de friki, ¿no? Por aquello que estaba diciendo, ¿no? Y fijaros que en ese momento, pues todas esas cosas de las que estaba hablando Bill Gates sobre Internet, pues estaban en la imaginación, porque él era lo que pensaba que podría pasar con Internet. De Bill Gates también se rieron cuando dijo que él quería que cada persona en su casa tuviera un ordenador personal. Porque eso al principio era como impensable, ¿no? Los ordenadores eran unas máquinas monstruosas que necesitaban muchísimo espacio pero muchísimo, ¿no? Y naves guardando esos macroordenadores. Y él dijo, no, yo voy a intentar crear la manera de que cada persona pueda tener en su casa un ordenador, ¿no? Lo mismo Steve Jobs con el diseño del teléfono, ¿no? Decir, oye, pues ya no vamos a tener un ordenador en nuestra casa, vamos a tener un ordenador en la palma de la mano. Pues todo eso, primero, pues había que imaginárselo. Y ha habido personas, bueno, pues cualquier gran invento que tengamos a nuestra disposición, pues ha sido primero imaginado. Ale, sí, cuando los niños... Yo no sé si vosotros teníais un amigo imaginario. Yo no. Yo tampoco. ¿Y tú? Yo no. Yo tengo un sobrino que lo tiene. El que lo tiene. ¿Y tú eso cómo lo analizarías desde el punto de vista de lo que nos estás comentando hoy? Pues, a ver, yo no lo sé, no soy un experto en psicología, ni en psiquiatría, ni nada de esto, pero yo me parece que los niños tienen la necesidad de inventarse juegos. Y dentro de la necesidad de inventarse juegos, pues yo creo que el amigo imaginario es como un juego más. Vamos, no sé, yo hablo aquí sin saber mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé si habéis conocido a alguien, yo he conocido a personas que les gustaba mucho el ajedrez y no tenían con quién jugar y ellos hacían como los dos jugadores, ¿no? O sea, movían una ficha, luego se sentaban en el otro lado e intentaban hacer la partida como... O sea, si no tienes un compañero de juego ni tienes la manera de jugar con otra persona, pues tú te inventas que eres el otro Es que realmente, cuando somos pequeños, realmente utilizamos la imaginación en casi todos los juegos, porque yo recuerdo jugar a ser profesora y yo hacía de profesora y de los alumnos. Entonces, claro, yo a lo mejor estaba en la pizarra y después al rato pues me sentaba y hacía como que estaba en la clase y yo le respondía, en fin, era ahí una bipolaridad Claro, que forma parte del juego. El niño
busca la solución creativa a un problema que le surge, que es el juego. Es decir, el juego es, es como el experimentar con problemas que voy a tener en el futuro, ¿no? Por eso juego ahora, ¿no? O sea, juego ahora de niño para prepararme para cosas que me puedan pasar en el futuro. Y entonces el mismo juego me va a dar problemas. Es decir, todos ya no hablo de cuando jugamos solo, pero cuando jugamos con, no sé si, recordad cuando erais niñas y jugabais en grupo con otros niños, que muchas veces las reglas había que irlas cambiando sobre la marcha. O sea, a lo Sí. mejor había unas reglas puestas, ¿no? Y claro, yo recuerdo a los niños que poníamos la portería con 2 piedras a los lados y decíamos, vale, el poste de la portería, o sea, los palos de la portería son 2 piedras, pero ¿y por arriba qué hacemos? ¿Cuál es la distancia, Claro. ¿no? Y entonces yo recuerdo que pues sobre la marcha decidíamos a dónde llegue la mano o sea, a dónde llegue la mano del portero. Entonces, si poníamos a un portero bajito, la portería pues era bajita porque había un poste que nos lo imaginábamos. Y si, y si el que se ponía en la portería era muy alto, pues la portería en ese momento Era más alta. imaginariamente aumentaba de tamaño, ¿no? Entonces era como que uno tiene que ir buscando soluciones a problemas pues y los va buscando sobre la marcha, ¿no? Y entonces por eso es tan importante que los niños jueguen, porque los niños van a ir buscando soluciones creativas. Y si en esa solución creativa yo me tengo que inventar una pareja para jugar imaginaria, o si voy a jugar a los médicos y no tengo a un paciente para atender, pues me lo invento. Y entonces pues me invento que el paciente está en la cama y oye, pues mira, no, Claro, si pero no tengo un amigo para hay como diferencia, ¿no? Porque una cosa es lo que tú estás diciendo, que en ese momento no tienes a nadie. O sea, mis niños juegan con personas que se inventan en ese momento porque necesitan otra persona, ¿no? Entre comillas. Pero después yo creo que Marisierra era más como Claro. lo que le pasa a mi sobrino, que es que mi sobrino habla con un amiguito que tiene imaginario y es Sí, sí, siempre sí. ese mismo amiguito, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es Claro. curioso. Bueno, la imaginación de los niños que puede Es llegar infinita. es infinita. Pero además infinita. es que eso, vamos, yo según he leído, la imaginación, todos los juegos, cuanto más simples sean, es mejor para desarrollar la imaginación de los niños. Vemos muchos juguetes que tienen, por ejemplo, 1000 cosas, el coche que gira, que bueno, va más rápido, se abren las puertas solas, se levanta el techo, en fin, 1000 historias. Y eso al final, cuanto más hace el coche, menos imagina el niño que hace. Sin embargo, si es un coche simple, que tú lo tienes que mover, que te pones a dar vueltas con el coche, que tú imaginas que le estás abriendo las puertas, que todo eso es lo que hace que el niño desarrolle su capacidad de imaginación y no sé si a la postre de creatividad. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Es decir, el niño con lo que tenga va a trabajar la imaginación. Claro, si tiene más, va a trabajar menos la imaginación que si no tiene nada. Entonces, eso es como si comparamos leer con el cine, ¿no? Eh, no, yo no conozco la típica frase de me gustó más el libro, ¿no? Es decir, Sí, cuando uno se ha leído un buen libro, luego no va a haber ninguna película que esté a la altura. ¿Por qué? Porque el libro me lo he imaginado yo en mi claro. cabeza. O sea, yo me he imaginado el mundo, los personajes, cómo era cada uno, cómo hablaba. Yo me lo he imaginado en mi cabeza. Claro, cuando yo veo una película, ya está pasada por el filtro de la imaginación de otro. Por lo tanto, nunca va a ser como yo me lo había imaginado, ¿no? Entonces, y no sé, yo recuerdo libros con los que he disfrutado muchísimo, 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 y nunca la película ha estado a la altura, ¿no? Porque con menos me imagino más. Una vez que ya me dan la película hecha, ya me es muy difícil imaginarme otra cosa, me imagino la imagen, ¿no? Mira, otra cosa muy interesante sobre el tema de la imaginación, porque estamos hablando de, bueno, cómo ser creativo, cómo resolver problemas, cómo imaginarte mundo, pero otra cosa para la que es muy interesante la imaginación es para el tema de la empatía. Es decir, cuando una persona vemos que lo está pasando mal, nos imaginamos, volvemos otra vez a lo mismo, lo que está pasando esa persona y por lo que está pasando esa persona. Entonces, cuando yo me pongo lo que hablamos de ponerme en el lugar del otro, de la empatía, yo me estoy imaginando, aunque no tenga todos los datos,
pero me imagino la situación por la que está pasando y eso me hace pues ser más solidario, entender a esa persona mejor, eh, mm, ponerme, en definitiva, en el lugar de esa persona, ¿no? Entonces, hay un ejercicio muy interesante, que yo lo Sí. hago de vez en cuando, que es cuando te subes en un autobús y empiezas a mirar la gente, es imaginarte la historia que hay detrás de cada, Yo eso lo de hago cada una de esas siempre, personas. siempre, siempre. Eso es. Y yo muchas veces digo, a lo mejor ves a una persona muy seria y tú dices, bueno, pues a lo mejor esta persona esta mañana ha tenido un problema, o va a resolver algo, o o va a ir a ver a un familiar en el hospital. Y ese ejercicio de ponerme en el lugar de las personas que veo, de imaginarme cómo puede ser su vida, de imaginarme qué les ha podido pasar para llegar a donde están, pues es muy interesante porque activa, ¿no? nuestra imaginación y hace también que seamos mejores personas, ¿no? Porque me pongo en el lugar de la otra persona, porque empatizo con esa persona. A mí me ha pasado incluso a veces de estar mirando a una persona porque me estoy imaginando su vida y darme cuenta que esa persona también me estaba mirando a mí, digo, ¿se estará imaginando ella también mi vida? Fíjate, y estar acertando, ¿no? ¿Y estará acertando? Sí, 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 sí. Sí. Mira, y otra cosa muy interesante que esto también a mí me flipa mucho, que es el tema que no sé si habéis oído hablar de la visualización creativa. Yo Eh, no. No, No, bueno, esto da para un programa, también entero, la visualización creativa, pero es cuando yo me imagino algo que quiero conseguir y antes lo visualizo. Por ejemplo, esto lo hacen mucho los atletas y los deportistas. Esto, aquí que estamos hablando de que estamos en la radio de Sevilla, yo estoy casi convencido que muchos futbolistas visualizan en ese trabajo psicológico que hacen muchos deportistas de élite, visualizan, el delantero se visualiza marcando goles, el defensa se visualiza cuando está en su casa o cuando está en un momento de relax, pues visualiza cómo le quita el balón al delantero, el portero visualiza cómo para los balones cuando le llegan, cómo los para, cómo se tira. En los deportistas es muy importante la visualización. Por ejemplo, los corredores de Fórmula 1 se conocen de memoria los circuitos y lo visualizan antes de las carreras. Ellos visualizan la carrera como si la estuvieran corriendo. Porque eso les prepara con la imaginación, les prepara para tener un mejor resultado, que además está demostrado. Y luego hay una cosa muy interesante que esto, si no lo conocíais, os va a flipar, y es que el cerebro, cuando nosotros imaginamos algo, no distingue si está ocurriendo en realidad o si no. claro, sí, Entonces, sí. Para bien y para claro, mal, ¿verdad? para bien y para mal. Entonces, si yo me imagino una situación positiva, mi cerebro ya empieza a segregar esas hormonas que hablamos siempre de la dopamina, la oxitocina, la adrenalina, y me prepara para aquello que yo quiero conseguir. Incluso hay unos estudios que a mí me dejaron, cuando los leí, me dejaron alucinado, y es que, por ejemplo, en rehabilitación se utiliza cuando un enfermo literalmente no se puede mover porque haya tenido un accidente y demás. Por ejemplo, si un enfermo se imagina que está haciendo un determinado ejercicio, la masa muscular cambia, muy poquito, pero cambia, porque el cerebro cree que estás haciendo el ejercicio de verdad y pone en Mm. marcha los ejercicios ¿cómo diría? Para aumentar la Tonificar y masa aumentar. muscular. ¿Eso quién nos lo ha dicho, Mariciel? Él en otra Tú. ocasión, Vale, sí, sí. vale. Puede ser que yo. Sí, Vale, sí, vale. yo ya te lo había escuchado y, Eso. y me llamó mucho la atención. Sí, pues claro, yo por ejemplo una vez me operaron, tuve que estar inmóvil de cintura para abajo y entonces yo, como no podía entrenar mis piernas, pues yo me imaginaba, yo hacía de cintura para arriba, sí podía moverme y hacía los ejercicios, pero la parte inferior del cuerpo yo me imaginaba que hacía los ejercicios. Me imaginaba que levantaba peso, me imaginaba el ejercicio y entonces de esa manera, pues, a ver, no lo pude comprobar, o sea, no sé si realmente aumentó mi masa muscular o no, pero bueno, según los estudios dicen que un poquito mejora. Así que
Esto que no, tampoco que no sea una invitación para que ahora todo el mundo diga, vale, yo no voy al gimnasio, me quedo en mi casa Y ya pensando está. en que estoy entrenando. Pues Pero sí es interesante eso de que mi cuerpo no distingue. Por claro, eso cuando me imagino una situación placentera, pues mi cuerpo se relaja. Cuando me imagino una situación peligrosa, pues mi cuerpo se altera. mm, En fin, ¿no? Que influye también en mi estado físico, aquello que me imagine, por eso es tan claro, importante. claro. Pues Alexis, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Ojo, que me acaba de reconocer Siri y está buscando todo lo que te estoy diciendo, lo está buscando Siri también. Perdón. Que no sé si se ha llegado a escuchar algo. No se ha Que escuchado. bueno, Alexis, No. que muchas gracias. Nos vemos en 2 semanitas y tenemos muchas ganas de tenerte por aquí, ¿eh? Venga, yo ya mismo, a ver. Eso, dentro de muy cuando se poquito. pueda. Muchas besito gracias. grande. Estoy ahí. Beso. Un beso grande. La luego. imaginación, ¿eh? Todo lo que Sí, podemos hacer con sí, ella, sí. Marisierra. Para bien y para mal, yo Sí, lo digo también, sí, porque hay también es muchas verdad. veces que cuando no te coge un familiar el teléfono, yo no sé tú, pero yo me imagino mil tragedias. Mira, ayer justo estaba